Congreso AAPA Latam 2025, Lima, Perú, del 24 al 27 de junio. Grupo Logístico Andreani. Urbano, Argentina. Aseguranza, Compañía de Seguros, Plaza Logística. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablemos de Logística. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. No, por favor, bueno. Bueno, Agustín, estamos haciendo estas entrevistas que tienen que ver con nuestros 25 años de webpicking.com y como venimos haciendo en otras entrevistas, me toca preguntarte, digamos, ¿qué te acordás de allá por el año 99 en tu actividad o en tu perspectiva de cómo estaban ocurriendo las cosas? Yo tengo un recuerdo extraordinario de esa época. Esa época fue para mí divina. Fue, yo hacía un año, sí, un año que había iniciado el suplemento Transport a Cargo del diario El Cronista, con lo cual eso era todo un desafío nuevo. Tenía también consolidada mi revista Trading News, que fue una de las primeras, no, creo que fue el primer medio que se hizo bilingüe sobre temas de comercio exterior y logística, con una mirada diferente, con distintos temas gráficos, ¿no? Era revista, ¿no? Papel. Claro. Y en ese momento también recuerdo, era la última parte del gobierno de Carlos Menem, y quien estaba como subsecretario de Puertos, que manejaba toda la parte portuaria, era Jesús González, que fue un visionario en muchas cosas, hizo muchos cambios en el sector. Y Jesús González era una persona que entendía que había que conocerlos, había que recorrer el mundo para conocer los adelantos. Y él, en las distintas misiones que hacía, llevaba, bueno, eran comitivas cortas, no eran grandes, eran comitivas donde estaba, por supuesto, llevaba él a gente de gobierno, llevaba a sindicalistas para mostrarles cómo se estaba trabajando Ujú. afuera, y llevaba un par de periodistas. Uno era Richard Ramsay, que es el Claro. decano en la prensa especializada, y yo tuve la suerte de ir a muchos de esos viajes. Pero Jesús me decía, vos tenés que tener en la oficina el bolsito, porque nos vamos en cualquier momento. Y yo en ese momento tampoco tenía tantos compromisos familiares, y, yo no me acuerdo, pero el año 99 fue un año de, no sé, 20 viajes a Europa, 10 viajes a Asia, no sé cuántos viajes a África, no sé cuántos viajes a Estados Unidos. Y fueron experiencias extraordinarias, porque ir al corazón de la logística en esos países. Uno entraba de la mano de un gobierno, como en ese momento era el gobierno argentino, que era un gobierno que se había abierto al mundo y que era recibido realmente fervientemente en distintos países, con lo cual nos dio una posibilidad y una visión. Yo aprendí muchísimo, pero muchísimo en esos viajes, ¿no? Así que tengo un recuerdo lindísimo, y también tengo el recuerdo de, en ese momento nosotros era papel. Todavía el cronista estaba recién incipiente su página web, y todavía nuestros suplementos salían papel los días miércoles, Ujú. pero todavía no salía en la web. Y tengo el recuerdo muy, muy, muy fijo, muy vívido, de cuando apareció Webpicking, que fue en su momento una revolución. Mm. Y hasta yo te confieso, dije, ¿estarán haciendo bien estos muchachos solamente en la web? Digo, porque si acá esto se mueve en papel, y la gente estará para anunciar en la web. Y fíjate vos, fueron pioneros. Sí, sí, tal cual. Bueno, nosotros teníamos las mismas dudas, ¿eh? No te creas. Mirá. O sea que unos años antes, nos vamos al año 94, Fabián Con, que hoy es un gran ejecutivo de bancos, en ese momento estaba trabajando en Exolgan, en el puerto de Exolgan, cuando recién inauguró, porque Exolgan arrancó en marzo del 94. Y le voy a hacer una nota, y él me muestra en la computadora que tenía un email. Y él me explica lo del email. A mí me parecía que estaba hablando, no sé, de la guerra de las galaxias. Y me dice, mirá Agustín, dice, dentro de 5 años, todos los argentinos y toda la gente del mundo va a tener una dirección de mail en su computadora. Y yo lo vi diciendo, ¿de qué me estás hablando? Claro. Y tenía razón, Sí, sí. porque en el 99 ya teníamos todos.
uno que otro de alguna manera teníamos una dirección de mail. Claro, claro, tal cual. Agustín, ¿y digamos, bueno, nos estás explicando digamos, estabas encarando con mucho optimismo y aprendiendo, pero ¿y qué esperabas para después y qué pasó después, en tu visión? Y yo esperaba para después algo que no sucedió. Mm, Eh, Veníamos nosotros de una exitosa privatización del puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires en ese momento era tomado como caso de éxito en las principales universidades y casas de estudio de logística. El puerto había pasado de ser un puerto sucio a uno de los más eficientes del mundo en un periodo totalmente corto. A mí me tocó, porque yo antes escribía en ámbito financiero, o sea, a mí me tocó ver todo ese proceso claro, de transformación del puerto. Vi cómo antes un funcionario de la AGP a la sombra del obelisco en Capital determinaba lo que pasaba en Ushuaia, que era una locura, y vi todo ese proceso que se dio de descentralización, cómo cada provincia fue tomando sus puertos, fue armando su distinto sistema de administración, una explosión que se dio en el tema logístico, sumado a la apertura que se dio en los 90 al comercio exterior. Y yo la verdad que pensaba que eso era un proceso que no se iba a poder frenar. ujú, Y sin embargo, después de la crisis del 2001, pasó lo que yo no imaginé que iba a pasar. O sea, en 2003 un cambio totalmente como el sub y baja que estaba arriba se fue abajo, las empresas que se habían privatizado se empezaron a estatizar, empezaron los controles, empezaron a complicarse las cosas para la gente de comercio exterior, volvió a ser considerada sospechosa, y vivimos un proceso que, digamos, se estiró hasta el año 2015 claro. con distintos grados, ¿no? Más o menos. Tuvimos a un secretario de Transporte como Guillermo Moreno y un cepo, y tuvimos una cantidad de cosas. Y después tuvimos, creo que, una experiencia que tuvo cosas más positivas que negativas, que fue para el sector, ¿no? Que fue la presidencia de Macri, un ministro como Guillo Dietrich, que fue un tipo un facilitador desde todo punto de vista para el comercio exterior, y un hombre que entendía que la infraestructura era importantísima para desarrollar la logística. Y después, bueno, el último gobierno de Alberto Fernández, pandemia en el medio, y ahora es como que este gobierno vuelve a enfocar el país nuevamente como se estaba enfocando en los 90 con respecto a la posibilidad de decir, vamos a liberar las fuerzas del mercado y vamos a darle a empoderar al comercio exterior, porque de alguna manera la exportación es el salario del país y tenemos que exportar. Por supuesto que falta muchísimo, hay que recuperar esto y bueno, es eso, la Argentina una montaña rusa, ¿no? Claro. Ahora, Donde en esa revisión que haces en este momento actual, donde vos sí, dijiste se vuelve un poco hacia políticas de los 90, eh, hay un componente, me parece, que vos venís estudiando mucho, que es el componente chino, ¿no? Que por ahí en los 90 no era tan pesado y hoy sí es un componente pesado, ¿no? O se volvió sí, pesado porque tal vez no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? sí, sí, la penetración china arranca en Latinoamérica, podemos decir, en los 2000, que coincide con el abandono también de la región por los Estados Unidos. Claro. Los espacios siempre se llenan, y nosotros sí, nosotros fuimos víctimas de esa penetración china, y ahí sí que estamos hablando de un hecho absolutamente transversal que afectó o que tuvo como protagonista a todos los gobiernos, Mm, porque esto no es que uno dice, puede China tener una afinidad política más con lo que podría ser los gobiernos kirchneristas, pero no. Durante la época de Macri pasó lo mismo, pero ojo claro. que este fenómeno se da en Latinoamérica. Mm, La penetración china fue en Brasil, lo mismo fue con Lula que con Bolsonaro, o en Uruguay lo mismo fue con Tabaré, que con la calle Pou. Y en Chile fue lo mismo,
con los gobiernos de derecha o de más centro-izquierda. Con lo cual, sí, es un componente que afecta. Hoy el 12,5% de las exportaciones de cereales y agroindustria de Argentina se genera y se produce en empresas chinas en Argentina. Claro. Tenemos nudos logísticos nuevos que antes no existían, y el caso del puerto de Chancay que se acaba de inaugurar en Perú, que no deja de ser un enclave chino, porque Sí, sí. tiene COSCO, la naviera estatal, que es brazo ejecutora del Partido Comunista Chino, es la que maneja eso, no puede entrar más nadie. Y bueno, y por suerte nosotros llegamos a un punto hasta donde hubo se despertó una cierta conciencia de que hasta acá llegamos. Por suerte no se dio el tema del puerto en Tierra del Fuego, que China tenía muy avanzado. Eso fue una gran noticia. También se fue la empresa china del puerto de Buenos Aires, porque Baxa se retiró. Mm. Así que como en un momento hubo como una conciencia de Argentina, y creo que eso va. Y el gobierno de Milei tiene un pragmatismo, pero con respecto a saber que la importancia que tiene China dentro del intercambio comercial con Argentina, pero cuando uno va a mirar la cosa fina, se da cuenta de que las declaraciones de Milei son por la galería, o sea, para la tribuna. O sea, Mm. les dice sí, que China, al final no me di cuenta, pero es un gran socio comercial y ellos no piden y mientras no lo molesten. Pero cuando uno va a los hechos concretos, la realidad, el blanco sobre negro, y se da cuenta que nos fuimos de lo que es el proyecto de la Ruta de la Seda y abrazamos el OCDE. O sea, Ujú. eso es absolutamente clave para mostrar a dónde está parado la Argentina. Así que podrá de pronto hasta haber un viaje, porque Xi Jinping le está pidiendo a Milei una foto, hasta podrá haber un viaje, pero eso es nada, como digo, son esos gestos tribuneros, ¿no? Sí. Ujú. En las decisiones, y fue demostrado ayer en la asunción del presidente Trump, la decisión de Argentina es alinearse o tener como socio a los Estados Unidos, Claro. y no a Maduro, no a Venezuela, Cuba, Irán Mm. y China, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, y en ese posicionamiento, ¿cómo ves los próximos años? ¿Qué es lo que está pasando? Especialmente hay un tema principal. Justo ayer salió el decreto del nuevo Reginave, ¿no es cierto? Para todo el tema del funcionamiento del sistema fluvio marítimo. Pero también está ahí dando vueltas bueno, ¿qué va a pasar con la hidrovía y con el puerto de Buenos Aires, ¿no? Que son los otros dos temas que hay que resolver. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, yo creo que, bueno, eh, la racionalización que se hizo desde el punto de vista del Estado al fusionar a AGP o eliminar a AGP, la subsecretaría, y armar la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación, eh, eso no fue sorpresa para nadie porque Milei lo venía hablando. Claro. Es más, Milei tenía ya desde antes, y eso me consta, desde antes de ser presidente tenía en la cabeza, sabía, por ejemplo, cuánto era la plantilla de AGP cuando arrancó el gobierno de Macri, cuánto era cuando terminó, cuánto era cuando arrancó el de Alberto Fernández, cuánto era el que Mm. terminó. O sea, era un tema que lo tenía muy presente. Eh, Hay que ver si, ojalá que por lo menos hay una plantilla técnica de mucha experiencia, porque hay cosas que hay que hacer, ¿no es cierto? Que quede en esta nueva agencia, esperemos que eso pase, pero eso es un cambio que podemos decir que es positivo, porque, a ver, Brasil tiene algo parecido y también funciona muy bien, pero después sí, creo que el sector se va a ver beneficiado con todas las medidas de liberalización que se están dando, pero la hidrovía sí es una preocupación. Es una preocupación porque se ha producido una licitación
demasiado apresurada. Cuando uno habla de licitaciones, o sea, el éxito de una licitación en este tipo y que muestra la seriedad de un país es hacerla en una época del año que sea interesante para los oferentes, no en enero, y no arrancar a mediados de diciembre, que están la fiesta de fin de año, y después está enero con la feria judicial, y después querer hacer, primero dijeron que iba a haber apertura el 29 de enero, y ahora hablan del 12 de febrero, o sea, nada, unos días. Hay que pensar en cláusulas que no restrinjan, sino que le den participación a las empresas más importantes. Pero sin embargo, acá lo que se ve claramente, claramente, es que hay un direccionamiento total hacia Jan de Null, que es la actual, hoy Jan de Null, por un contrato directo sin licitación, está haciendo el mantenimiento de la hidrovía. Y lo que se está viendo es que el pliego está direccionado absolutamente hacia Jan de Null. Hay cláusulas que solamente la parte técnica, solamente Jan de Null las puede cumplir, y eso le quita mucha seriedad. Y cuando DEME, que es una de las empresas que quiere competir, se presentó en la justicia con una sólida presentación con todos los argumentos, resulta que, por supuesto, el juez que primero no hubo sorteo de la causa, solamente cayó en el único juez posible, que era la Viepico, que es un juez que ya fue investigado por Lilita Carrió, por enriquecimiento ilícito, o sea, es un juez complicado. Y es el único juez que había, o sea, no se sorteó la causa. Resulta que, por supuesto, el juez le da traslado al gobierno para que haga el descargo. El gobierno hace el descargo, son 120 páginas, pero que hay que estudiarlas mucho porque es un tema muy técnico. Y sin embargo, este buen hombre recibe el expediente, creo que el 14 de enero recibe la presentación del Estado a la 1 de la tarde y falla al otro día antes de la 1 de la tarde. O sea, en menos de un día horario calendario, ¿no? Sí, pero, sí. claro, pero si hablamos de tribunales, son 7 horas de tribunales. Claro. Él falla negándole el recurso a DEME, ¿no? Cuando lo que pedía DEME era parar la pelota, estudiemos esto y veamos cómo está. Y sin embargo, entonces ahí hay algo raro. Por supuesto que ahora va a haber una apelación a eso y se va a dar en febrero, cuando ya la feria judicial ya está terminada. Va a haber, esperemos que haya jueces probos que fallen en beneficio del bien común, pero también ha aparecido presentaciones de los usuarios. O sea, la Cámara de Puertos Privados se acaba de presentar con la gente de Ciara, con la gente de la Cámara de Exportadores de Cereales, con la Cámara de Actividades Exportadoras y Marítimas, diciendo, muchachos, necesitamos más tiempo. Claro. Y después otra locura es haber hecho una licitación a 30 años. A ver, así como en su momento yo decía, estos muchachos de webpicking, ¿en qué se metieron? Están haciendo algo por la web y resulta que mirá a los pocos años lo que era la web. Acá es lo mismo. Nosotros no sabemos si en 10 años los buques van a llegar sin tocar el agua sobre un colchón de aire y no vas a necesitar el tragado. Y sin embargo, hacer 30 más 30. Lo cierto es que estamos hablando de un contrato de licitación que, visto cómo está y con los números, está cerca de 20.000 millones de dólares, o sea, es la obra de infraestructura más grande de la Argentina, el contrato más grande que tenemos, la licitación más grande, y se está manejando con una soltura que parece que... Yo hablé con varios administradores portuarios que me dicen, a mí me llegaba a mi escritorio una licitación para comprar mesas y sillas con esta característica, yo no la firmo. Y están firmando. Y esto, lo peor que puede tener es que Milei podría estar enfrentando el primer gran hecho de corrupción de su gobierno, y Milei quiere diferenciarse de los anteriores gobiernos por ser un gobierno transparente. Y por el volumen de esto, podríamos estar enfrente de un caso similar a lo que puede ser IBM Banco Nación, caso Skanska, claro. O sea, mucho dinero en juego y muy poca transparencia. Así que esperemos que esto llegue a las esferas más altas del gobierno y que se tome una decisión que es aflojamos un poquito, esperamos un poco y tratamos de ver realmente de hacer una licitación que permita que todos se presenten. Claro, claro. Bueno,
cambiando un poquito el ángulo y para ir cerrando, nos quedamos allá en el comienzo del 2000 eh, Sí. con el suplemento del Cronista y con Trading News. ¿Y después qué pasó? Después, Me en un refiero momento, a nivel de tus medios, ¿no? De tu claro, espacio en un periodístico. momento el cronista se hizo muy fuerte, por suerte. También fue en su momento una remada muy, muy complicada, muy difícil. Nos costó mucho sacarlo adelante. Pero después llegó un momento donde era muy complicado decir tener dos medios Mm, eh, donde uno decía, a ver, ¿cómo es? ¿Dónde pongo la noticia? La primicia. Y bueno, decía, bueno, por ahí la primicia, la cosa más inmediata la pongo en el cronista que es semanal, la nota de análisis la hago en Trading News, pero después había hasta temas de anunciantes, ¿cómo hago con un anunciante? ¿Cuándo lo claro, pongo? Entonces, me pareció que el cronista se había jugado muy fuerte por la propuesta que se había hecho y entonces se tomó la decisión de dejar Trading News y concentrar todo en el cronista como socio claro. estratégico. Bueno, hoy el cronista lleva, este año cumplimos 27 años. Ujú, En julio se cumplen 27 años. Eh, a partir de ahí, por supuesto, se abrieron muchísimas otras posibilidades, se organizaron muchos eventos, jornadas, seminarios, hubo una participación en la revista de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA, eh, y después ya más recientemente, y un poco quizás hasta para no comprometer al cronista o por algunos temas donde por ahí podía generarse alguna rispidez, hace cosa de 2 años abrí un sitio web, mira, un poquito más tarde que ustedes, la vi un poco más tarde. sí, Ustedes la vieron en el 99 y yo la vi en el 2021, 22. Abrí un sitio web que se llama Profundizar, correcto. que tiene también un canal de YouTube. Y bueno, desde ahí también publicamos algunas notas quizás un poquito más picantes y con algún otro tipo de información, Claro, tratando bueno, de poder expresar la información que uno va viendo en el sector, ¿no? claro. Después también desde en el año 2014, o sea, ya hace 10 años, acá hubo una decisión con mi familia, ¿no? Una decisión familiar de trasladarnos a los Estados Unidos. Yo Ujú, resido en Miami desde el 2014. Viajo 5 o hasta 6 veces al año a Buenos Aires, pero también desde acá, desde los Estados Unidos, se dio un acceso a una cantidad de información y una cantidad de contactos que también claro, enriquecieron al medio, ¿no? claro, claro. Bueno, Agustín, hemos hecho un rápido repaso, espero que no haya quedado nada en el medio, muy interesante tu perspectiva, así que bueno, seguiremos conversando de acá en adelante. Cómo no, y un gusto que me hayan tenido en cuenta para festejar este, estos años felices de web picking. Gracias, Agustín, hasta otro momento. Chao. Congreso AAPA Latam 2025, Lima, Perú, del 24 al 27 de junio. Grupo Logístico Andreani. Urbano, Argentina. Aseguranza, Compañía de Seguros. Plaza Logística.